Decía, estamos con la segunda parte de este mensaje, Sardis, la iglesia muerta. Y en la segunda parte de este mensaje, bueno, en la primera parte hablamos de que la iglesia no había sido reprendida por algún problema que tenía, sino que simplemente estaba muerta espiritualmente. Hablamos de que no era que había escuchado una doctrina errónea, no hacía caso a los judaizantes, tampoco su problema es que tenía en sus filas alguien que instigara a la promiscuidad sexual como en otras iglesias, sino que hoy una iglesia llena de problemas, sino que sí, sencillamente estaba muerta. Y hablamos de dos tipos de personajes, dos tipos de personas, una persona moralmente correcta y una persona inmoralmente correcta. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Y concluimos que el que tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que en esta segunda parte de esta lección, vamos a seguir hablando acerca de Sardis como una persona, como un personaje. Vamos a darle esa interpretación. Así que Sardis, que esto lo hemos estudiado anteriormente, Sardis significa sol. Entonces, cuando hablamos de sol, mis queridos hermanos, decíamos antes, ¿de qué nos habla? Nos habla de vida, nos habla de calor, de luz, verano, si quieres ponle playa, no sé, o pero pero cuando estamos hablando del sol, eso es lo que primero te viene a la mente. Pues tenía nombre de que vivía, pero realmente estaba muerta. Eso es lo que le pasaba. Eso es lo que nosotros podemos, podemos ver. Dice, tiene nombre de que vives, sol, pero estás muerta. Dice el Señor en su mensaje. Entonces, en su reproche, ¿verdad? Ok, ¿por qué estaba muerta? ¿De qué murió? ¿De qué murió? Bueno, finalmente, como decía en la anterior lección, murió de nada. Realmente murió de nada. ¿Cómo es posible que una iglesia, mire, esta iglesia de Sardis fue una de las capitales, así llamarles, cuando vino la persecución a la iglesia primitiva, cuando empezaron a perseguir a los cristianos, muchos cristianos salieron huyendo de Jerusalén, porque ahí es donde primero se puso muy fuerte en Jerusalén la persecución. Entonces salieron huyendo y se fueron a las diferentes ciudades, los cristianos, a establecerse. Sí, yo no sé si hoy pasara eso, yo no sé si usted tiene un plan de emergencia para salir huyendo, si va a tener que correr por su vida, pero sí sería aconsejable que usted tuviera un plan de emergencia si usted va a continuar creyéndole al Señor, va a continuar siéndole fiel. Sería bueno que usted tuviera un plan de emergencia en caso de que tengan que salir huyendo. Pero si decide también igual quedarse, pues que el Señor bendiga su fe, que el Señor le prospere y le dé su fuerza para aguantar tribulación. Lo cierto es que va a venir tribulación. Ok, y en Sardis, siguiendo en el tema, hablando de Sardis, decíamos de qué murió. Sardis dejó morir todo, prácticamente. Y le voy a dar 7 áreas en las que Sardis, como personaje, como iglesia, dejó morir cosas. Número 1, dejó morir su relación con Dios. Estamos hablando de Sardis como un personaje, como persona. Pues poco a poco la relación de Sardis con Dios, bueno, no se le acusa de que su relación sea fría, como pasa con Éfeso, sino se le dice, estás muerta ya pasó de frío a helado, pasó de frío a congelado. La iglesia es una iglesia llena de muertos. Una vez escuché
una, un chiste que decía que cierta, había caído muerto alguien en la iglesia de Sardis, llamaron al 911, vino emergencias para tratar de resucitar. Cuando entraron a la iglesia de Sardis y vieron, sí, lo primero que preguntaron los bomberos llegaron ahí, las emergencias, lo primero que preguntaron es, ¿con quién empezamos? Ya que todos estaban muertos, muertos espirituales. No solo había uno muerto, habían varios. Y esto es lo que le pasó a Sardis. Había dejado morir su relación con Dios. Entonces, punto número 1, ellos dejaron morir su relación con Dios. Hicieron menos su relación con Dios. De repente para ellos era más importante otra cosa que su relación con Dios. ¿Sí? ¿Cómo sucede esto? Día a día. Cuando la persona empieza a descuidar su intimidad con Dios, entonces en ese momento empieza a morir. ¿Sí? Primero deja de nutrirse y después de una severa desnutrición que viene afecciones, empieza a afectar al cuerpo entero. Después de esto puede venir la muerte. Eso es exactamente lo que pasa en nuestra relación con Dios cuando nosotros la descuidamos. Punto número 2, dejó morir la santidad. Empezó, ¿sí? Empezó a dejar filtrar. La persona deja de tomar en cuenta su caminar en santidad. Vamos a decir que lo que antes era malo, bueno, ya no es tan malo, es aceptable, hay que ser condescendientes. Puede ser eso. Así empieza uno. Decíamos, y esto igual lo escuché con otro predicador, que lo que tú toleras no lo puedes reprender después. Mucha atención con eso. Lo que tú dejas pasar por alto, después no lo vas a poder sacar. Si tú dejas poco a poco entrar, ¿sí? Entrar o hacer de menos la santidad, de repente ya no va a ser tomada en cuenta. Punto número 3, la obediencia. La obediencia al Señor, la obediencia a su palabra. Si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a ser capaces de obedecer? No hay manera. No hay manera. No hay manera que tú puedas obedecer a Dios sin conocer la palabra nada más por puro instinto. Vamos a pensar que las personas que no tienen la palabra de Dios y que buscan a Dios, pues van a tener un sentido común de hacer lo correcto. Pero no, pero hoy tenemos la palabra de Dios a la mano. Hoy está a la mano la palabra de Dios, está en ti, ¿sí? Meterla en tu corazón, meterla en tu mente para ser obediente. Esto le pasó a Sardis, ¿sí? Tuvo a menos la obediencia. ¿Qué tal la adoración? Hoy en día nos encontramos con que hay cristianos que hace mucho tiempo que no adoran a Dios. No si no ponen un cassette, no si no ponen un disco, no si no ponen su música cristiana, no adoran. Aquí la cuestión, hermanos, es que tu vida tiene que ser una expresión de adoración hacia Dios. Lo que tú haces tiene que ser una nota musical para Dios. Como tú vives, tiene que ser una alabanza para Dios. Este es el punto de la vida cristiana. Tu vida tiene que ser una expresión de alabanza, de júbilo, de exaltación. Tu vida tiene que ser de esa manera. ¿De qué murió Sardis? ¿De qué murió? Sí, probablemente dejó de lado la adoración. ¿Qué tal el compromiso? Nuestro compromiso con Dios. Hay otras cosas que cubrir, hay otras cosas que hacer. Siempre hay algo más importante. Déjame decirte. Cuando tiene que ver con Dios, aparentemente siempre va a haber algo más importante.
Cuando tiene que ver con tu compromiso con Dios, surgen todas las cosas que no habías hecho, que en este momento tienes que hacer. Que el día del Señor tienes que hacer. Surge absolutamente todo. ¿Sí? Y esto le pasó a Sardis. De repente, su compromiso con Dios más bien era compromiso con ellos mismos. Más bien era probablemente un compromiso con la sociedad, con el mundo. Se reunían solamente por costumbre. Probablemente esto le pasó a Sardis. ¿Sí? ¿Qué tal la devoción? La devoción. Estamos hablando ya de ligas mayores, de cosas serias, de cosas fuertes. Nuestra devoción con Dios. ¿Sí? Escuché por ahí también que Dios no tiene hijos favoritos. ¿Sí? Dios no tiene hijos favoritos, tiene hijos obedientes. ¿Sí? Dios no tiene consentidos. Dios tiene, ¿sí?, comprometidos. Eso es lo que Dios busca. Entonces, con respecto a la devoción, a su caminar con Dios, ¿sí?, ¿por qué no la reprende de otra cosa? Pues porque ya está muerta. Y sus obras no reflejan. Por ahí todavía había algunas cosas que permanecían vivas. Así lo dice el mensaje. Le dice, sí, vigilante y afirma las cosas que están para morir. Había algunas cosas que todavía por ahí estaban latiendo. Había cosas que por ahí todavía estaban vivas, pero estaban a punto de morir. ¿Cómo se le llama a alguien a punto de morir? ¿Sí? Ahora imagínese, así estaba la vida espiritual, algunas cosas. Después dice, punto número 7, la disciplina. Esto es algo que muy comúnmente los cristianos dejan morir. Es más, probablemente algunos nunca llegan a experimentar disciplina en sus vidas. ¿Sí? ¿Cuándo decir no? ¿Sí? ¿Cuándo apartarse? ¿Cuándo orar? ¿Cuándo ayunar? Por sí mismos. ¿Sí? Hay gente que nunca entra en este estilo de vida. Y tenemos a una iglesia muerta. Pero el que tiene los 7 espíritus de Dios le está hablando. El que tiene la vida le está hablando. Entonces, Romanos capítulo 8, vaya conmigo a la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1. Y esta sección la voy a cerrar de esta manera. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál era la solución a este problema? Ella tenía que arrepentirse. Pero si uno no está, ¿sí?, si uno no está en esta decadencia como lo está Sardis, ¿sí?, uno debe de estar en Cristo. La solución es Cristo. Dice, si alguno está, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La clave es andar en Cristo. La clave es estar en Él. La clave es amarlo a Él, dejar que Él reine en medio de nosotros y que Él guíe nuestros pasos, que Él guíe nuestros caminos. Esa es la clave.